Vamos a hacer este pequeño podcast dentro del proyecto de Trasa y contamos con una invitada que me hace muchísima ilusión tener aquí hoy, que es Evelyn Sepúlveda. Bienvenida a este podcast, Eve. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta. Sabes que de este proyecto que se inició hace meses surgió la idea de hacer un podcast que se llama Mercacentro y que me ha llevado a entrevistar a diferentes personas de Ripollet por diferentes motivos, y siempre queríamos que tú vinieras, pero como la idea original del podcast tenía que ser alguien que se hubiera ido, era como en plan, maldita sea, no vamos a poder hacer a la Eve, entonces hay que encontrar una excusa para que venga. Y ya la tenemos. Hoy venimos a hablar, curiosamente, de gente que ha venido a Ripollet, gente que es creativa, vamos a hablar de música, y encima, en una especie de serendipia y de alineación de los astros, vamos a hablar con alguien criado en este barrio también. Sí, del Cuando Pont Vell. llegaste a Ripollet, llegaste al Pont Vell. Sí, es raro, ¿no? Porque yo soy chilena y acabo viviendo en Ripollet. No sé, mis padres conocían a alguien que vivía en Sardañola y les encantaba porque vivíamos en Santiago, que era como una ciudad muy estridente y el río y todo esto les parecía como idílico. Maravilloso. Pero acabamos aquí en Nuestra Señora del Pilar, sí. Hay que decir que ha habido un momento, las cartas boca arriba. Hemos quedado un poco antes para echar un café para hablar, recordar viejos tiempos, y has hecho una cosa que me ha parecido muy divert, que es de referirte al otro lado del puente como Ripollet. Ha dicho, sí, en Ripollet. Y he pensado, perfecto, porque yo, que soy un poco desgraciado con la gente del Pont Vell, que siempre pienso que no son Ripollet, si alguien de Pont Vell directamente llama Ripollet a lo otro, esto hace... Para mí hace de este barrio algo todavía más guay que Ripo, ¿no? Porque yo siempre digo que el Pont Vell es el Ripo de Ripo, ¿no? Si Ripo tiene como unas particularidades de pueblo de extrarradio barcelonés, ¿no? Que se puede conectar con otros, ¿no? En plan, hay gente de Santa Coloma, gente de Sant Boi, yo qué sé, en el Baix Llobregat, Cornellà, como que genera conexiones por el hecho de estar como a las afueras de Barcelona. Pues claro, el Pont Vell todavía es más guay porque es a las afueras de Ripollet, ¿no? Entonces yo creo que es un lugar que claramente la geografía le marca, lo marca como un lugar como en las fronteras, ¿no? Está la frontera del río y la frontera de la carretera, por ejemplo. ¿Y crees que eso es muy tú también, de alguna forma? ¿No es soy y no soy? Pero yo creo que el Pont Vell es más guay. Es más guay, seguro. Porque a mí me va muy bien porque está la estación de tren al lado, eso es que Ripollet no tiene. Y el cine, lo teníais muy Exacto, cerca. y entonces yo, que siempre cogía el tren porque para ir a cualquier lado, iba como a Sabadell o Barcelona sobre todo, lo tenía al lado de mi casa. Y cruzar el puente para mí era peligroso, según a qué horas. Entonces, claro, tenía que tener cuidado. Si quería volver luego a mi casa, el puente era peligroso. En aquella dirección, cuando para nosotros... O sea, para volver. Claro, para volver a mi casa. Es verdad. Desde Ripollet. Claro, desde el otro Ripollet. Pero quiero decir que esto es una cosa que mucha gente que nace en un lugar y acaba viajando a otro le sucede, que es esa cosa que para mí es súper guay. Que es como, allí ya no eres la de allí y aquí tampoco acabas de ser nunca la de aquí. No. Pero a mí me parece, a mí eso que a priori puede parecer como una molestia o un hándicap, a mí me parece todo lo contrario, porque tienes las dos cosas. Y es un poco lo que le pasa a este barrio. No es como incluso representativo en eso, ¿no? ¿Tú lo crees? A ver, yo creo que el tema de ser y no ser es, bueno, lo vas transitando en diferentes momentos. Yo al principio no quería ser. Ya, o sea, cuando te vienes y dejas como tus raíces y tus amistades y tu familia, pues como por instinto de supervivencia te quieres olvidar de lo de allí. Y a mí me pasó por mucho tiempo, que era mucho menos doloroso, empezar a ser de aquí. Ya. De hecho, yo no sé en qué momento perdí como el acento, wow. ¿sabes? No soy muy consciente. Interesante eso, sí. Es verdad, claro. Pero porque era una cosa de querer mimetizarme, ¿no? Claro. Y que no se notara mucho. Y ahora no, ahora con el tiempo lo celebro, ¿no? Claro. Lo celebro, pero es una putada, también porque estás ahí. Bueno, a ver, yo creo que hoy en día sí que se puede convivir, o tener como estos dos lugares y puedes
de alguna manera montártelo para vivir en los dos sitios, pero es complicado estar dividida. Seguro, pero que en el fondo no es tan diferente a lo que le pasa a cualquier otra persona en otra circunstancia. Lo que pasa que igual es mayor porque la distancia es grande y el golpe emocional también es más grande, pero en el fondo no es tan diferente, ¿no? A quienes, por ejemplo, hemos sido hijos de gente que ha venido de otra parte de España a Ripollet, por ejemplo, ¿no? O los que, yo qué sé, tú en realidad volviste, o sea, viniste, pero compartiendo idioma originario, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Ibrahim, que él viene a Ripollet, pero entiendo que tienes que aprender el idioma cuando llegas aquí, ¿verdad? Sí, también. ¿En El idioma también es... ¿En qué época llegas tú, Ibrahim, a Ripollet? En 2013, 2009. 2009, ¿eh? Llevas Sí. ya 16 años aquí. Bueno, sí. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo tú viniste a vivir directamente aquí al Pompell también, al barrio? ¿O dónde empezaste a vivir en Ripollet? Bueno, casi en esta calle. ¿Sí? Maravilloso. En esta calle estoy ahora. Un poco como ella, ¿no? Entonces llegas a un lugar que es Ripollet, pero que tampoco es Ripollet del todo, ¿no? Porque tienes es un barrio como apretado Sí. entre dos fronteras. Sí, está, bueno, entre Cerdanyola y Ripollet, por lo cual... Es como un lugar entre medio. Sí. Otra cosa que compartís, que también quería hablar de ello, es que los dos hacéis música, ¿correcto? Sí. Tú sigues haciendo cosas. Sí, también. He visto cosas bastante guays. Cuéntanos Bueno, un poco. Intentamos hacer lo que podamos. Entiendo, por lo que he visto, entiendo que produces, pero también cantas, o cantas y produces, o solo una de las dos cosas. De la producción no me metí tanto. Es más cantar. Más cantar y percusiones. Qué guay, tío. Sí. Y lo que te quería preguntar a ti, luego te preguntaré a ti, Eve. En tu caso, entiendo que en la música que tú realizas, tu origen es fundamental. Es decir, realmente es música de tu lugar de origen, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Bueno, estoy haciendo un poco música de Amazigh y un poco de mezcla de Rai. Qué guay. Bueno, estoy intentando, el Rai es un poco más internacional. Se escucha, por ejemplo, en el norte de África, en varios países del mundo. Vale. Y intentar también conservar lo que es tradicional, que es la música Amazigh. Qué guay. Y bueno, O sea, por lo que dices, entiendo que hay una ambición por conservar la tradición, ¿no? De alguna forma. también. Vale. Bueno, la tradición en el concepto de música. Qué guay. En cambio, Eve, en tu música puede ser que de la misma forma tú te apoderes de tu parte latina, pero como para darle una vuelta más moderna. O sea, como lo mismo, pero hacia el otro lado, ¿puede ser? Sí, o sea, eso cuando... Creo que esto te lo he comentado, pero me cuesta mucho... Uy, ahí se compró. Se compra un poquito, Alex, un pelín aquí. Un pelín. Claro, cuando estaba empezando a producir y a componer, que no sabía muy bien por dónde tirar, sí que es verdad que digo, vale, yo no estoy dentro de ningún género ni ningún estilo, o sea, yo no sé cómo me voy a definir, pero sí que notaba, y también cuando pincho me pasa esto, que es como, vale, ¿dónde recurro siempre? Es de mi lugar seguro, es todo lo que venga de Chile y de Latinoamérica en general, Claro. porque al final es como una manera de vivir diferente y culturalmente y musicalmente se nota, ¿no? Entonces, recupero esto, pero inevitablemente tengo que darle como mi enfoque, ¿no? Claro, total. ¿No? Al final, o bueno, no inevitablemente, o sea, no es que habrá gente que siga haciendo, gente de mi edad Claro. más joven que siga haciendo como... Música tradicional, Exacto, desde más luego. tradicional. Pero igual a ti te sale natural esta mezcla, ¿no? Sí. Claro, tiene El sentido tema, también. Sí, el tema de la mezcla, y esto también cuando empecé a pinchar me pasaba, ¿no? Era como, es que esto es natural, no es mezcla, es mixtura, Es como yo soy, claro. soy yo, ¿sabes? Tiene todo el sentido. Pero me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? De como de mi lugar seguro, tío. Esto es muy interesante porque o sea, nosotros podríamos como contraponernos en cuanto que tú has llegado a Ripollet de alguna forma y has desarrollado lo creativo aquí, y a mí me ha pasado lo contrario, ¿no? Yo me he ido de Ripollet y he generado la parte creativa fuera, pero mi lugar seguro es Ripo. Entonces, yo siempre explico a todo el mundo que cuando saqué mi primer disco, esto fue en 2012 creo que fue, cuando saqué mi primer disco y teníamos que abordar queríamos abordar el primer videoclip, lo hice todo aquí en Ripo, tío. O sea, yo ya llevaba viviendo tiempo en Barcelona, pero como que necesité lo que tú dices, ¿no? Como la seguridad de algo que es tuyo, ¿no? Es tuyo, O sea, sí. supongo que es lo que te Sí, da sí. te da confianza también para crear, ¿no, Ibrahim? Claro, sí,
para evolucionar y ir haciendo. ¿Y ¿y has pensado en mezclar cosas musicalmente también o estás cómodo en...? No, estoy siempre crear es algo bueno, siempre añades cosas y intentar a ver cómo sale. Qué guay, tío. Más preguntas. O sea, esta igual no es una pregunta directa, ¿eh? En plan, igual en otros lugares es más fácil que sea así, ¿eh? Pero ¿cómo te afecta, o sea, o sea, ¿qué produce en ti Ripollet? Es decir, cuando tú llegas a Ripollet, es un lugar nuevo, ¿te inspira también en lo creativo el lugar en el que estás? O en este caso la música es algo más como para conectarte con algo pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no sé si he hecho la pregunta así clara. En general, sí, bueno. Puedes decir en general, que no, ¿eh? no, bueno. En general la música es un lenguaje que no tiene fin, que también te hace integrarte en la sociedad en la que estás, porque he tratado con mucha gente, artistas de aquí, de Ripollet también, y de Cerdanyola, y entonces siempre, sobre todo la música es base de integración. Total. Eso es muy bueno lo que acabas de decir. A mí me pasó que cuando llegué y empecé en el instituto, en el Lluís Companys, Sí. y esto lo hemos hablado antes, mi grupo de amigas de toda la vida, las conocí porque, no sé por qué, alguien se enteró que yo cantaba. Ah, wow. Y entonces la Olga, mi amiga Olga, digo, es que ella también canta, la Esther. Y entonces como que me reclutaron como para... Qué maravilla, tío, sí. Vamos a hacer un grupo de chicas, no sé qué. Y entonces fue a partir de eso, o sea, La música conecta, fue fundamental, ¿no? Es como Claro. el eje que te conecta, ¿no? Pero él lo ha dicho muy interesante, ¿no? Como lo de un lenguaje, ¿no? En plan, Sí, sí. Igual tú llegas y no sabes el idioma, pero eres músico, ¿no? Sí. Y los demás también, y eso es como... Hay una conexión directa, ¿no? De alguna forma. Sí, hay una conexión directa con la sociedad. Qué guay, tío, muy bien. Y a ti te pasa eso, ¿eh? Esto es increíble, claro. O sea, tú, la primera conexión que haces con tu grupo, que aún es ese grupo tan flipante de amigas del que ya hemos hablado en este podcast con Esther Wax, es la música, tío. Es chulísimo esto. Sí, aparte, a mí esto sí que es verdad que no me había pasado en Chile. De hecho, yo tengo amistades de fuera de este grupo que me dicen que es muy fuerte porque la gente como que no suele conocer. O sea, a mí no me pasa, porque claro, yo tengo a mi amiga que es la Esther, que canta increíble, que se dedica a ello, y para mí como es natural vivir esto. Pero luego hay personas, amigas que tengo, que no tienen que ver con este grupo y me dicen, pero qué fuerte es que dos personas que cantan, que es una cosa que no le pasa a todo el mundo, ¿no? Que no es una cualidad que veas... Exacto, sí. Y de pronto os habéis encontrado y es como... Y están cerca, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo habéis coincidido? Y esto en Chile no había pasado. Bueno, es un poco lo de la música, ¿no? La música tiene esa magia, ¿no? Es fácil, es como algo reconocible, ¿no? Sí, es porque a veces tratas de cantar con otros artistas en varios idiomas. O sea, tuve un grupo que estábamos cantando en catalán, amazigh y español. Qué guay, tío. Y también lo hemos intentado en francés, porque como domino también el idioma francés, entonces añadimos cosas y digamos, wow, qué bien. Entonces, ¿Y cómo se llamaba este grupo, perdona? ¿perdón? ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo le hemos llamado grupo le hemos llamado un poco, a ver, es Buba, Vale. pero bueno, hay guitarristas guitarrista de Canadá, Ah, wow. percusionista catalán, guitarrista senegalés. Es un poco más, por lo cual la música se puede unir los pueblos, las culturas y... Es que es la importancia, tú lo has dicho claramente antes, se ve con lo de la mixtura, ¿no? Como que realmente la música es como que es el lugar, igual es el primer lugar donde la mezcla es más sencilla, ¿no? Seguramente es muy fácil conectar con las músicas de raíz. Sí. O sea, es difícil que no conectes con ellas aunque no seas del lugar. Es difícil no emocionarse con la música de raíz en general. Y luego las músicas de raíz son muy sencillas, uno, de conectarse entre ellas justamente por su propia definición de raíz. Y luego en el momento en que las popularizas, ¿no? Entonces claro. ya es para todo el mundo, ¿no? Es como hacerle llegar a otra gente. A cualquiera, ¿no? Es guay eso, tío. Y encima supongo que comunicas, tienes la sensación de estar explicando algo también, ¿no? Sí. Quizá como estar contando algo tuyo cuando estás
cuando estás haciendo esta mezcla? Yo en mi caso, cuando pienso en lo que, bueno, no intento, sino que me ha salido un poco natural de mezclar, es como hacer llegar, porque yo siento que aquí en España no se escucha nada de música de Chile. Ya, wow. No se escucha. O sea, como tal, ¿no? En plan, como música chilena como tal, ¿no? No, o sea, no hay artistas que haya escuchado en la radio. Ya. Luego ahora sí, porque ahora ya no es la radio la fuente de donde vas a buscar a nuevos artistas, pero yo cuando estaba aquí no escuchaba a nadie. Y en Chile no, y en cambio escuchaba artistas argentinos, colombianos, y es como, bueno, yo lo que escuchaba de pequeña, o lo que creo que puede identificarse como música chilena en algunos, incluso folclórica, es súper potente. Wow. Y quiero que se conozca, aunque sea de otra manera. Me encanta es como eso. esta cosa de sentirme medio embajadora, aunque nadie me haya dado ese título. O totalmente embajadora. Pero, ¿sabes? No lo necesitas tampoco. Pero Lo tienes. sentir como de, lo voy a Claro, traer, ¿sabes? Es muy interesante esto que dices, o sea, ¿y por qué crees que podría ser? En plan, No igual lo por sé. algún... Es que no tengo ni idea por qué pasaba esto, pero no se escuchaba nada. Es verdad que yo te sabría decir, igual, artistas colombianos y argentinos, pero no te sabría decir... Por lo menos en la época. Chilenos, y ahora claro, no sé guau. si ahora se escucha mucho más, pero... Bueno, quizás supongo que ahora gracias al bendito boom de la música latina en general, ya todo es más difuso y todo el mundo es latino, con lo cual es más difícil especificar. No te sabría decir si un músico latino en concreto de dónde es, pero igual sí que nos está llegando música chilena sin saberlo del todo. Pero antes, que era como más catalogable como tal, Sí. es verdad, tienes razón. Nada. Entonces, claro... Sin embargo, para ti era la música de tu infancia, claro, es la música que escuchan ¿qué? Tus padres, tus abuelos, la que suena en tu alrededor, ¿no? Claro, es música que te trae muchos recuerdos, pero... Y aparte era música muy reconocida en Latinoamérica, o sea, no es que no saliera Ya, de Chile, total. que sí que es verdad que Chile funciona un poco como una isla, ¿no? Que está entre montañas, con el océano, y sí que es verdad que como la mentalidad de los chilenos es muy de isla, pero no era el motivo, entonces no sé. Otra porque- vez, un sitio como entre fronteras, ¿eh? Igual es algo Es mi como destino. recurrente, ¿no? Totalmente, sí. Es mi destino, sí, está en las fronteras, los márgenes. Los márgenes, me encanta eso. Ibrahim, ¿cuál es en qué estás ahora? O sea, hemos hecho un poquito de repaso, presente y futuro. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué estás haciendo? Bueno, de momento es como ha habido un parón, Ah, pero de momento estamos pensando en hacer algo nuevo con, bueno, unos artistas que son de Argelia, wow. y también tengo pensado en un proyecto con un artista español también que es de aquí, catalán, Vale, y vamos a ver, crear algo nuevo qué bien. y podcast nuevo, canciones nuevas. Y cuando abordes, en este caso, este proyecto en el que piensas, ¿cómo vas a llevar a cabo la producción y difusión? ¿Autoeditado todo? Es decir, ¿vas a hacerlo o lo vais a hacer juntos, publicarlo vosotros mismos? ¿O tenéis pensado buscar espacios de edición, editoriales o discográficas? Sí, de momento eso también ayuda en lo de material y esto Bueno, claro. es importante porque hay una cosa que aquí en Ripollet, por ejemplo, cuesta encontrar estudios o books para hacer ensayos y cosas grabación, de estos y en este tema Ripollet es un poco falta esto. Mira, es muy interesante, voy a aprovechar aquí para dar una mini hostia al pueblo. Pero eso es históricamente así en Ripollet realmente. Porque es verdad que hay unos espacios chulísimos, creo que es la Asociación Cañapollet, que es histórica, pero yo creo que no es capaz de asumir toda la música que se hace en Ripollet. Y entonces se limita, yo hablo de históricamente porque ya hace muchos años que no estoy en Ripollet, pero ya cuando yo era chaval y quería tocar, ya nos dábamos cuenta que la asociación, los books y los espacios al final se acaban limitando mucho a un grupo de gente en concreto. O sea, es decir, el amigo de un amigo era más fácil que entrar en un sitio y tal. Cosa que es natural y no estoy hablando en negativo de esto. Pero sí que fíjate que creo que es menos fructífero para la experimentación. Porque sí, porque si va a entrar alguien que le gusta lo mismo que a ti, para que me entiendas, la posibilidad de que haya mixtura, mezcla o cosas nuevas es más difícil, ¿no? Sin embargo, si pudiera entrar alguien como tú en un book haciendo algo que yo nunca he escuchado y paso por el lado y lo escucho y digo, oye, tío,
entra un momento en el mío y hacemos algo aquí, ¿no? Yo creo que sería Sí. mucho más interesante. ¿A ti también te ha pasado, Eve, de estar en Ripollet? Bueno, eso no sé por qué te voy a preguntar. ¿A ti te ha pasado? Porque otra cosa que tengo aquí apuntada es, tú te has montado un bar incluso para ti. O sea, es decir, o sea, no solo tienes que estar de acuerdo en que en Ripollet faltan cosas, sino que tú has emprendido para que haya un espacio. Yo he tocado en tu bar. Sí. Gracias a ti. Eso lo hiciste. Se han hecho muchas cosas ahí. O sea, claro, a mí me pasa esto. Creo que en Ripollet, y esto es lo que te comentaba antes, creo que en Ripollet de pronto desaparecieron unos puntos como el cine y tal, pero de pronto se ha quedado igual, o sea, durante 20 años ha estado igual en cuanto a espacios. De hecho, yo monté un bar, una coctelería, porque sentía que yo no podía ir a ningún sitio que me gustara. Y a partir de ese lugar que, pues, no sé, no fue muy pensado, se dio como el espacio para proyectos o propuestas artísticas. Chulísimo. Y luego yo, porque ya era madre y, bueno, pues tiré por dedicarme más a la maternidad y era incompatible con los horarios del bar, pensé, bueno, alguien montará, porque ya la idea está ahí, ¿no? Y no, Pues se pueden copiar. Y no se ha hecho otra cosa igual. Es fuerte, sí. No sé por qué. Sí, en ese sentido, yo de hecho, mi historia personal de marcha, de marcharme de Ripollet, va un poco ligada a esto, es a esta parte un poco más como endogámica que tiene Ripollet, ¿no? Como de tampoco, o sea, si todo está bien, en plan, o sea, tampoco hace falta como arriesgar en exceso, ¿no? En plan, vamos a ir un poco a lo seguro, cuando yo creo que o sea, iba a referenciarme con los podcasts que estoy haciendo, pero es que es igual. Es un pueblo que da muchísimo talento, o sea, es un pueblo que tiene talento constante, ¿no? Y a veces parece como que no sabemos explicarlo bien, ¿sabes? Primero como abrazarlo y luego como enseñarlo, ¿no? Es como complicado quizá, ¿no? Bueno, en cualquier caso, perdón, igual era una pregunta que no había pregunta porque era la propia reflexión, ¿no? Pero quiero decir que tienes razón en que incluso yo para ir a grabar música me he tenido que ir a Sardañola, siempre, ¿no? O sea, porque no hay estudios de grabación como tal en Ripollet. No sé. Hay uno, ¿Sí? Ed Get Loud. Ah, no lo conocía. No. No, tío. Ahora tenemos estudio de grabación en Sí. Ripollet. Oye, pues eso es muy interesante. Sí. Podríamos ir a grabar música. Guay. ¿Tú no lo sabías? No. Bueno, lo que pasa es que es estudio de grabación, no es como local de ensayo, que también decías que hacía falta más locales de ensayo, Sí. pero hay un estudio de grabación, qué guay, dan tío. clases también Ah, vale, claro. y es bastante nuevo. creo que ya sé cuál es. Sí, porque abrieron Hace para la relativamente época, poco, sí, ¿no? poco, la época de Grauseru, creo que era. Ah, qué guay. Y entonces, estuvieron. claro, es verdad. Y esta peña es estudio de grabación también. Sí, sí. Pues podría ser quizá uno de los primeros en abierto en Ripollet, creo que sí. por lo menos en muchos años. O sea, yo Es los fui a interesante. conocer porque me invitaron, pero y son muy guays, pero es verdad, es que no había otra cosa. Ah, pues mira, lo celebro, tío, lo celebro muy bien. Y tú, Eve, cuando has tenido que afrontar la grabación de los... Hablaremos de tus singles, Las olas, Arena y Ay, qué bonito. O sea, me encantan los tres, pero ya sabes que tengo como debilidad por Las olas, que es un flipe de canción. Cuando lo publicaste pues yo creo que se puede decir, porque soy de Ripollet, se me cayeron los huevos, porque es un temazo que me encantó. O sea, no tenía ninguna duda de tu talento, pero me gustó especialmente, porque me pareció una cosa chulísima, y como debut, porque era casi el debut Sí, oficial sí. de la Eve, Sí. me pareció un temazo, tío, increíble. Pues- ¿Cómo abordas tú la grabación? Bueno, pues al final yo con el tema de la música me he ido autogestionando. De hecho, siempre he cantado, pero tampoco le dediqué mucho. Cuando empecé a dedicar tenía como una bandita y tal, no nos llevábamos... Las bandas- habían desacuerdos. Las bandas... son- Habían desacuerdos con los miembros Claro. y me di cuenta que si quería cantar al final y quería cantar lo que yo quería cantar, digo, bueno, pues aprendo a tocar algo. Y entonces aprendí a tocar la guitarra así de aquella manera para acompañarme. Pero la guitarra a nivel sonoro a mí se me quedaba corta. Yo como que necesitaba, o sea, muy bien el formato acústico, pero a mí como oyente a veces me aburre. ¿Quién? Sí, O sea, sí, a sí. mí. Yo lo entendí, a todo el mundo, a mí también. Solo la guitarra y la voz me parece bonito, pero a mí... Bueno, sobre todo lo que es muy limitado. O sea, es decir, Sí. más que aburrido quizás es muy limitado a la hora de... O sea, es lo que es. Yo siempre pienso luego en la puesta en escena. Exacto. Y cuando estoy en un concierto, pues se me queda corto. Y entonces aprendí con la guitarra, pero luego digo, necesito meter más cosas. Y entonces empecé a estudiar producción. Vale, te formas en producción. Sí, Qué guay, tío. empecé a estudiar, bueno, primero lo de DJ, porque lo otro se me hacía un mundo, y a partir de DJ, pues la producción. Esto me lo explicabas antes, que es muy interesante
el proceso, ¿no? Como decir, no, me ha encantado la lógica de decir, vale. No sé si tiene lógica, pero... Bueno, tal y como lo has explicado, todo el mundo, que es en plan, tío, me tengo que meter en esto de los cacharretes, vamos a empezar con algo como que me parezca abarcable, ¿no? Claro, eso es muy exacto. interesante. Sí, sí. Entonces, y, bueno, perdonad que es un poco caótico, pero es que encima, abordas esto de DJ y te conviertes en una DJ de putísima madre. Y estás haciendo un mogollón de cosas, además. Sí, sí. ¿No? O sea, algo que en teoría era solo como... Sí, entre como un comillas, puente, un sí. puente, como este de aquí detrás, perfecto. Estamos clavándolo y todo. Claro. Era como un puente y resulta que se convierte en algo mismo el puente, ¿no? Claro, porque ahí hay como dos facetas mías, ¿no? Es la parte de DJ, que yo no sabía, que de hecho reconecté con un tema del disfrute, de dejarte llevar, que no es una cosa que me pase con la música, porque para mí la música es una cosa muy que te expones mucho, ¿no? Vale. Estás ahí cantando, estás tú con tu voz, tu letra, tu canción, no sé qué, o incluso con un concierto te están mirando a ti, están escuchándote, y es algo que a mí me genera, no es ansiedad, pero sí que es mucha responsabilidad. En cambio, la parte de DJ es una parte de desinhibirme, de reconectar con mi época. Yo siento que me vienen como muchos recuerdos de cuando salía antes de ser madre y de DJ ahora es como vuelvo a reconectar con eso, del disfrute, del gozar, ¿sabes? Y siendo la que manda, además, tío. ¿Sabes? La que manda Hago bailar. En el club. Claro, tío. Y claro, eso es muy gratificante a nivel de que lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando sin pensar mucho. En cambio, la parte de la música sí que le Es doy más muchas más exigente, vueltas. quizá, ¿no? Claro. Ya te entiendo. ¿Sabes? Es lo que tiene la música, es terapia. Sí, ¿verdad? Es terapia en realidad. Sí, es terapia. Esto lo percibo. Para mí me ha salvado. Me ha salvado la vida muy fuerte la música siempre. Y ahora que decías esto, ahora quería hacer alusión al parón del que hablas. ¿El parón en el que estás es solo como de proyecto o también es un poco parón musical? O sea, quiero decir, cuando yo paro de la música estoy jodido. O sea, necesito como agarrar la guitarra, yo que sé, hacer algo, quedar con alguien, porque realmente es un poco adictiva incluso, ¿no? En plan, te genera como una paz que si dejas de hacer música, la echas de menos. Sí, dejar de hacer la música casi es una cosa, no lo imagino, porque el que tiene algo, entonces... Siempre estás. Siempre estás. Lo que pasa que, claro, cuando la vida te exige cosas, te dedicas a otras cosas y entonces dejas un poco el lado de la música o sea, no a nivel, me refiero a nivel profesional. Total. O pero dedicación, ¿no? De hacer la música siempre estarás ahí. El que canta en la cocina, en lo que, en donde encuentra. Bueno, pero incluso escucharla, ¿no? A veces también estaba pensando que poder escucharla a veces también es como un pequeño alivio, ¿no? En no hacerla, ¿no? Aunque no sea lo mismo. Sí, también, bueno, como digo, este parón es un poco reflejar y accionar. Ah, qué bueno, tío. Entonces, después vendrán más cosas, más proyectos, pero dejarlo todo al lado, no creo. No se puede, ¿no? ¿Y cómo empiezas tú? ¿Cómo empiezas tú en la música, Ibrahim? O sea, ¿cuál es tu inicio en esto? ¿Cuál sería el punto de partida? Cuando tenía casi 6, 7 años así, entonces yo me veía que siempre la radio la pongo a la oreja. Entonces iba cantando y tal, y como te digo, en la cocina coges la puerta de la nevera, pegas, y poco a poco fabricábamos instrumentos manualmente, porque claro, y íbamos haciendo, y poco a poco, bueno, voy. O sea, desde la niñez, ¿eh? Sí. ¿Y cuándo haces el clic? O sea, hasta aquí podría ser lo que hemos hecho casi todos, ¿no? Yo tengo como el vídeo con mi hermana con el mando de la tele cantando y mi padre grabándome, ¿no? Pero luego hay un momento, yo recuerdo muy vívido con 15, 16, que es cuando digo, quiero montar un grupo, ¿no? Que, o sea, evidentemente es empujado por esa pulsión, que yo creo que es una pulsión que tú no decides, que la tienes dentro. Pero sí que hay un momento en el que como tomas la decisión de quiero hacer esto, no sé si va a ser profesional o no, pero quiero que forme parte de mí, ¿no? ¿Esto recuerdas en qué momento dices voy a hacer esto? Sí, cuando era adolescente, entonces cuando tenía aquí yo, digamos, amor al arte. Amor al arte, vaya. Entonces... Todo era por amor al arte. Sí. Entonces yo, bueno, iba con un grupo de ahí para bodas y celebraciones y tal. Y es ahí donde... O sea, coge ritmo a la música y
y veo que el mundo donde me encuentro, ¿no? Qué bueno, tío. ¿Y en tu caso, Eve? No, en mi caso no fue así. ¿Fue O sea, diferente? yo siempre he cantado, pero siempre pensé que no me iba a dedicar a esto. Porque, bueno, es como la idea esta que te... Bueno, no sé si vienes por esa idea, pero digo, no es... O sea, no lo veía tan necesario. De hecho, pensaba, yo tengo esta voz, yo no lo he escogido. O sea, ¿por qué me tengo que dedicar, no? Total, O sea, total. y creo que fue luego con el tiempo. O sea, de hecho, yo creo que conscientemente decir que le quería dedicar mucho más a este proyecto, que ahora sí que lo puedo llamar un proyecto, fue cuando, después de montar la última cafetería que monté, en el 2019, monté la cafetería y pensé, a ver, ¿por qué siempre estás apostando? Estás emprendiendo en ideas que tienes, genial, pero ¿por qué no emprendes en tu proyecto musical? Y fue en el 2019, fue relativamente hace poco tiempo. ¿Te refieres al año ese antes de lo que pasó aquello, no? Que pasó una cosa en el 2020 que la gente se encerró en su casa, todo el mundo, ¿no? Sí, pero además, en 2019, aparte, pasó una cosa en Chile importante. Ah, wow. Sí, que fue la revuelta social. Ah, Entonces yo dejé la cafetería justo antes, bueno, en la época de la revuelta social, y para mí fue como también un clic porque se movilizó mucho la gente en Chile y a nivel musical hubieron unas muestras concretas que a mí me despertaron removieron, ¿no? algo. Sí. Qué guapo, tío. De hecho, allí le llamaban como el despertar cuando pasó todo esto. Hostia, qué chulo, tío. Y se despertó en ti también. Sí, Es yo lo precioso vinculo mucho con eso, pero porque siempre quieres buscar la parte poética todo, pero... Bueno, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, al final, lo hablábamos antes también, hay como... Yo creo que la vida es como... Es muy, esto es una opinión barata, mía, pero yo creo que es muy cíclica, ¿no? Y al final hay muchas veces incluso necesitas recorrer todo el círculo entero para volver donde estabas, para poder emprender otro círculo, ¿no? Un poco, casi como una espiral, no más que círculos como tal. Pero entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo recuerdo como iniciar como la música adolescente como una reivindicación de lo que eres, algo casi en mi adolescencia aquí en Ripollet era algo casi tribal, ¿no? Tú eras grunge, yo era grunge, con lo cual tenía que hacerlo todo en pack, ¿no? En plan, vale, me voy a vestir como si fuera un leñador americano en verano en Ripollet, que no tiene ningún sentido, pero porque es algo que tú quieres contar de ti mismo o quieres diferenciarte o lo que sea. Pero entonces eso se acaba y luego sí que hay un momento como... O sea, yo dejo de tocar en 2003, pero hasta creo que es 2010 hay todo un proceso de círculo entero hasta que lo acabo y digo, hostia, tío, es que tengo esto a medias, tío, en realidad. O sea, y puedo alargarlo más tiempo, es decir, puedo paralizar más tiempo, o sea, pausar más tiempo esto, pero yo ya empiezo a reconocer dentro que no tengo que hacer esto hay que hacerlo. No sé si es algo que tú también sentiste que te pasaba, ¿no? En plan... Claro, yo creo que también es como esto de lo que te decía de renegar a veces de cosas, como por ejemplo de renegar de Chile cuando vine, porque era como, olvídate. Y yo renegué mucho tiempo de... La gente me decía, bueno, pero canta. Yo no quería cantar. Yeah. Yo he cantado mucho, canciones de otras personas, y me invitaban a sitios y cantaba, pero renegaba de eso. Ya, No sé por fuerte, qué. ¿eh? Porque igual lo relacionabas con aquello y era como No una lo forma sé. de renegar en pack. Sí, renegaba. Ya. Puede ser que renegara en pack, mira. Ahora no me Yo siempre se reniega en pack. Yo he renegado mucho en pack de Ripollet, pero lo interesante de renegar en pack, en mi caso, es que cuando vuelve el orgullo, cuando te enorgulleces de nuevo, te enorgulleces muy fuerte. Claro. O sea, es que es lo que a mí me ha pasado con Ripollet. Sí. Que es cuando he dado toda la vuelta, ahora soy más orgulloso de Ripo que cuando era de Ripo, ¿no? Y también me ha servido como para entender que puedo ser de Ripo sin vivir en Ripo y entender qué es Ripo. O sea, porque ahora, por ejemplo, Ripollet, yo siempre digo que Ripollet es el pueblo de los abuelos de mis hijos. Claro. Y es perfecto. O sea, es decir, a mí cuando yo era chaval me parecía que solo podía ser el lugar en el que yo estar. Siempre, toda mi vida. Yo no me podía ir de Ripollet y Ripollet tenía que adaptarse a mis necesidades. Todo el pueblo entero, ¿eh? Y sus 40.000 habitantes tienen que hacer el, bueno, a ver al señor qué es lo que le va bien hoy, ¿sabes? Y cuando te das cuenta que eso no puede ser, te distancias, reniegas en pack, que mola mucho, y vuelves orgulloso, abrazas lo que tienes, ¿no? Y supongo que es un poco lo que pasaría con tu orgullo latino, ¿no? En plan, pues vuelve a cholón. Sí, bueno, no lo había pensado así porque vino a la par, es verdad. Yo creo que sí, Sí. Y además se percibe desde fuera y lo mola todo. Claro, yo creo que sí, ahora se percibe más, bueno, ahora ya no sé si... ahora ya no soy consciente de lo del acento, pero sale a veces, más el deje que antes no me lo permitía y era como ahora sí.
Pero sí que es verdad que cuando cuando dejé la cafetería, la última que tuve, en 2019, cuando aposté por mi proyecto musical, sí que he ido como ya A fuego. a fuego, sí. Qué maravilla. Sí, sí. Yo lo que decías del acento, yo voy a decirte, sin querer generar un paralelismo, ¿eh? Sí. Pero cuando hice, cuando me fui a vivir a Barcelona, que fue prácticamente por trabajo, por comodidad, pues bueno, también buscando un tipo de cosas que me las facilitaba Barcelona, que a pesar de estar muy cerca de Ripollet, está muy lejos también. O sea, esto puede parecer absurdo o que no tiene mucho sentido, pero Ripollet está bastante alejado de todo alrededor, de nuevo, ¿no? Otra vez, es un lugar que la geografía lo aísla de algún modo. Hostia, y la idiosincrasia ripolletense también es muy de somos nosotros, tío, y aquí no hay tren. Y aunque esté cerca, pero en el fondo no tenemos, ¿no? Y hasta que yo no cumplí 19-20 años tampoco teníamos bus express, que creo que tampoco va increíblemente bien ahora, pero da igual. O sea, era muy difícil salir del pueblo, con lo cual se genera una dinámica, tío, muy propia del lugar, ¿vale? Sí, sí. En cualquier caso, cuando yo marcho a Barcelona, generé una cosa que es, solo me doy cuenta cuando vuelvo, y me di cuenta especialmente cuando me lo dijo mi mujer, y es que yo empecé a hablar un castellano neutro de Barcelona. O sea, yo en el trabajo hablaba como normal, bien. Entonces, la primera vez que volví a Ripollet con mi señora y entré en mi casa y empecé a subir el volumen y a decir, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices, papá? Que te acuestes, hombre, no sé qué. Y Lauri me dijo, mi mujer, la que ahora es mi mujer, me dijo él, ¿pero qué coño te ha pasado? ¿Pero qué cojones, qué idioma estás hablando, tío? Y dije pues Ripollet, mi ripolletenc, de Can Mas, que es una especialidad muy concreta. Y entonces una amiga, al poco de eso, os lo juro, me envió un vídeo, una amiga que trabaja en televisión española, y me envió un vídeo de yo con 17 años en el concierto de Metallica en Barcelona, que me entrevistaron en TV2. Esto es chulísimo. Y claro, y cuando vi el vídeo, estoy hablando así todo el rato, ¿sabes? Es que Metallica molan un montón. Y pensé, hostia, qué fuerte, tío, ese es el ripolletenc. Ese es mi idioma real. Lo de Barcelona es algo impuesto, tío. Claro, tío. Es mi... Bueno, tenemos todos, ¿no? Claro, tío. Es tu lenguaje de casa, tío. Sí. De alguna forma, ¿no? Eso es bueno también tenerlo. Sí, está bien. Esto es otra cosa que yo me he planteado mucho, ¿eh? Y, bueno, en tu caso es evidente que además cantas en tu idioma materno. Sí. ¿Has pensado en cantar, o has cantado en español también? Podría ser. Podrías hacerlo, pero estás cómodo. No, todavía no. Claro. O sea, tú en tu caso, sin duda, tiras de tu idioma materno y tú, Eve, tú cantas con acento... Claro. Cantas con acento. ¿Pero lo has escuchado? No, Sí, lo que pasa que no, o sea, cantado no es Sí, tan... pero hay una cosa muy importante que es el seseo. Sí, el seseo. Es verdad el seseo. Porque yo sé que... Sí, ya te entiendo, es verdad. Yo pongo acento Claro. en español. Bueno, lo recupero. Ah, bueno, claro. Y el de seseo es lo que me sale natural. Y te sale natural cantando, ¿eh? Natural cantando. Sí. Qué maravilla eso. Sí, Claro, sí. yo cuando canto no sé cantar en ripolletense. Vale. Con lo cual me considero un poco impostor. Creo que canto en un castellano que no es el mío. Entonces he pensado mucho en ello, en hasta qué punto no estoy siendo sincero del todo, de alguna forma, ¿no? Cuando estoy poniendo una pequeña barrera que igual sería natural. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero la gente también, en mi caso, cuando empecé a cantar y me salía y seseaba otra vez, que era como lo natural. Mira, ahora estoy... Bueno. Ibas a empezar a ser. Vamos, yo pensaba, la gente que me conoce, que mis amigos de aquí, ¿qué van a pensar? Pero no pueden pensar. No, es como... Ya. Y ahora, ¿qué van a pensar, no? ¿Sesea para cantar? O sea, ¿qué es lo de verdad, no? Bueno, en tu caso, yo creo que la respuesta está clarísima. En plan, uno tiene que cantar. Pero esto es una cosa que voy a decir yo y que no es ley, pero es mi opinión. En realidad, tú cantas en el idioma, en el acento me da igual, en el que tu abuela te cantaba para dormirte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es así. O sea, lo contrario es lo contrario puede ser una apuesta artística y es totalmente válida y está bien, pero en el fondo lo natural o lo que te remueve es un poco lo que te recuerde a la nana que te cantaban. Esa es como mi forma de verlo, ¿no? Es como lo más lógico, ¿no? Quizá lo más natural. Bueno, cada uno como es, cada uno... En principio sí, pero nunca es el caso, pero puede ser. No, luego, evidentemente,
ahí el arte te permite adquirir cosas, es decir, Sí. o sea, tú tienes que poder, y no solo cantar, o instrumentos incluso que naturalmente no son tuyos y convertirte incluso en un virtuoso, ¿no? De ese instrumento. No voy por ahí, pero que en el fondo es difícil que eso, ¿no? Que lo que te recuerda a tu casa, a tu niñez y a tus primeros recuerdos, es difícil que no te emocione y que no sea el lugar seguro a donde ir a buscar, ¿no? En realidad. Claro, lo haces más cómodo, ¿no? Claro, pero en positivo. O sea, no como una comodidad como vaga, ¿no? De decir, como es más cómodo. No, sino real, ¿no, tío? Incluso para comunicar emoción es un buen lugar donde ir a buscar, ¿no? Yo Claro. creo, en el fondo. No, sí. Y es auténtico, aunque tengas tú esa cosa, el run de Ya, quién ya, me ya. van a... y nadie me ha dicho nunca nada. ¿eh? Bueno, Nadie me ha estaría dicho. bueno, ¿eh? Pero era la cosa que Claro. yo pensaba, Claro, ¿no? Me claro. van a decir por qué a mí me hablas así y cantas así. Y nadie me ha dicho nada, evidentemente. Oye, chicos, llevamos ya un buen rato, vamos a ir acabando. Está maravillosa esta charla. Quería preguntaros, bueno, hemos hecho un poco, como decía, hemos hecho un poco de repaso, un poco de presente, lo que vais a hacer, y quería saber un poco vuestra proyección hacia el futuro, ¿no? En plan, tanto personal como veis en Ripo. Y una de las cosas que quería preguntaros, pues yo siempre suelto como mis peroratas, ¿no? En plan, pues molaría hacer esto, ¿no? En otras entrevistas, pues eso, ¿no? Recuerdo hablando con Esther Wax, en plan, hostia, ¿tú no montarías un festi guapo de blues tú en Ripo, tal, no sé qué? Y querría saber eso, es decir, si tuvierais que liderar un proyecto cultural en Ripollet, o supongamos que tenéis todo el dinero del mundo y todos los permisos del mundo, ¿qué proyecto cultural intentarías que hubiera en Ripollet? Bueno, proyecto cultural, no sé, pero siempre es bueno participar en donde te instalas y tal, para la integración social de la gente. Me gustaría que, por ejemplo, en fiesta mayor o cosas así culturales, se haya un lugar donde se puede participar también gente de aquí, de Ripollet, y darles una oportunidad también. Así también la gente que vive aquí en el Ripollet, o sea, escucha la música de Ripollet, ¿no? De artistas de Ripollet, me refiero. Es muy interesante lo que dices, ¿eh? O sea, te refieres a un espacio realmente que fuera participativo para cualquiera, ¿no? En plan, que se pudiera, claro, exclusivo del pueblo. Claro, en el tema cultural de Ripollet también. Maravilla, tío. ¿Qué montarías? Yo tengo una idea. Ah, sí, venga, vamos a soltarla aquí. Lo que pasa es que, pues mira, la Esther, nunca se lo he dicho a ella, pero yo desde hace muchos años sí que, bueno, porque yo siempre pienso en cosas, emprender cosas. Eso ya lo sabemos. A mí me encantaría, y lo que dices del festival, o sea, es una cosa que querría hacer. De hecho, creo que hay una entidad que ahora podría ser, que es Bro Music, Vale. Bro, que lo ha montado la Leis. Y el otro día estuve hablando con él y creo que sería súper guay, porque claro, a mí me gusta, en Sardañola está el Festival de Blues. Y la Esther es cantante de blues y tal, me encanta, pero me gustaría que fuera más de género. Claro. Pero creo que aquí en Ripollet se tendría que montar un festival. Pero a mí me encantaría que abarcara como muchos géneros y muchas disciplinas, porque ya que soy DJ también me gustaría que fuera como, ¿no?, multidisciplinar. Claro, aquí hemos tenido la experiencia del Ripollet Rock, ¿no? Es verdad que existe un festival que lo ha petado increíble. Esto hay que reivindicarlo porque yo he conocido peña por el mundo, heavies del mundo, que sabe dónde está Ripollet perfectamente y que han venido 4 o 5 veces. Que esto es increíble y esto es súper meritorio, pero es verdad que es un género muy concreto, ¿no? Entonces, yo creo que incluso la experiencia del Ripollet Rock lo que podría hacer o sea, igual lo que es muy ripolletense es decir, bueno, como ya está el Ripollet Rock no hace falta hacer nada más. Yo creo que es todo lo contrario, es decir, joder, si el Ripollet Rock ha funcionado increíble, igual tendremos que poder hacer otra cosa, ¿no? Aparte que aquí en Ripollet, yo me siento muy orgullosa de, ¿sabes? Se montan muchas cosas en Ripollet. Mogollón. O sea, yo siento que sí, yo lo vivo, ¿no? O sea, cuando hay actividades, hay eventos, a mí me gusta participar. Entonces creo que hay organización como para hacerlo. Pasa que faltan recursos y también falta como
que exista esta entidad que se encargue de programar y de Impulsarlo un poco. impulsarlo, sí. Claro, no es solo una persona, evidentemente. O sea, yo tengo esta idea, pero sé que no podría yo sola. No es como un Ya. bar, ¿no? O sea, yo creo que es un Claro, proyecto claro, más claro. bestia. Bueno, pero es muy interesante, molaría hacerlo, yo creo que debemos. Yo voy a decir, mi proyecto es súper Vale. mi proyecto es súper tonto, pero me haría muchísima ilusión porque, bueno, todo el mundo, la poca gente que me conoce y sabe que yo escribí una novela que se llama El Paso, que está como basada en Texas. Entonces, hice varios viajes por todo el estado de Texas buscando, documentándome y tal para la novela. Entonces yo me fijaba que en los pueblos más pequeños tejanos, como los más, yo qué sé, tío, como no sé cómo decirlo, como los más especiales, los más curiosos, lo que voy a decir lo tienen todos, pero me conectaba, tío, me sentía conectado con muchas cosas de allí, a pesar de ser culturas totalmente distintas, aunque puedan parecer occidentales, ¿vale? Entonces, siempre, a mí me gustaba mucho porque cuando yo entraba a los pueblos esos pequeños, tenían como un depósito de agua gigante, donde en el depósito está el nombre del pueblo. Entonces, ¿sabes? Yo qué sé, pues Alpine, Texas, o Marfa, Texas, o tal, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, joder, tío, nosotros tenemos un puto depósito de agua guapísimo, súper alto, y siempre pienso, tío, alguien debería poner Ripollet en ese depósito, tío. O sea, molaría que pusiera. O sea, el único Ripollet que vemos es el del pádel. Desde la autopista ves pádel, Ripollet. ¿Sabes? Hombre, no. Entonces, mi propuesta cultural, o sea, mi apuesta es pillar. O sea, además, seguro que hay artistas. Tiene que haber artistas o muralistas en Ripollet a saco, ¿no? Que dijeran, oye, vamos a hacer este proyecto, un logo chulo, yo me propongo incluso para hacerlo, pero unas letras guapas que ponga Ripollet en el depósito de agua, tío. ¿Lo compráis o no? ¿Público está aquí? Todo el público ahí como diciendo que sí, ¿eh? Pero es para los tres proyectos, ¿eh? No solo para mí. Pero mola ver Ripollet escrito así. Yo como creo que letras. sí. Es que o sea, ahora los Mossos han puesto Ripollet en letras y cuando lo veo escrito Ah, es así, verdad, qué guapo que cuando antes no entras. estaba, y me parece guay verlo como con 3 dimensiones. Es O sea, me guapísimo. refiero... Además, cuando entrabas por ahí a Ripollet antes, lo que había era una frasaca de la Biblia gigante que iba cambiando. Es en plan, increíble, sí. Entonces mola haber cambiado eso por Ripollet, hombre. La verdad que se agradece. Y ver antes Ripollet que McDonald's o Burger King también se agradece. O sea, es que lo primero que veas es el nombre de tu puto pueblo. Y lo del depósito yo lo veo clarísimo, tío. Allí en las alturas, ¿no? Desde lo más alto del pueblo, reza su nombre, ¿no? Yo creo que estaría guay. Bueno, pues, oye, Ibrahim, muchísimas gracias, por haber venido. Me ha hecho muchísima ilusión conocerte y hablar contigo. Muchas gracias. Eve, como siempre, soy tu fan, ya lo sabes. Lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Gracias a la gente de Trasa, al Jordi, a la Àngels, a Alex, nuestra técnico que está aquí. Gracias. Y yo qué sé, espero que este podcast lo podáis encontrar. De hecho, si estáis escuchando esto, es porque está online. Si no, no tendría ningún sentido que estuvierais escuchándolo. Con lo cual, celebro que Jordi haya hecho un trabajo magnífico haciendo que mi voz esté para siempre en las redes. Gracias, chicos. Muchas Gracias a todos. gracias. Chao. Un placer.